Está con nosotros Diego De Angelis, que integra el Consejo Directivo de FESTRAN. También es el secretario adjunto del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Capitán Bermúdez. Es la primera vez que está aquí con nosotros. Diego, gracias por la presencia, bienvenido. Gracias, Gustavo, por la participación. Yo sé que FESTRAN está muy preocupada desde hace ya tiempo por una situación que se da en el marco del departamento de Belgrano, particularmente en la ciudad de Las Rosas. Pero un poco por la distancia que nos separa y por el público que no esté al tanto de lo que allí está ocurriendo, yo te pediría una síntesis para más o menos ubicarnos en el tema. Bien, nosotros en el marco de los acuerdos paritarios que se celebran todos los años, por ley provincial la 99-96, en marzo de este año los intendentes y presidentes comunales, sus representantes, y la federación en representación de todas las trabajadoras y trabajadores de la provincia, municipales, se había acordado conformar una mesa técnica a los efectos de discutir los montos de las asignaciones familiares que estaban muy desfasadas en valores. Y tratar también el tema de la regularización de la obra social y APOS, las prestaciones y demás. En ese contexto se acordaron los acuerdos, se pudo lograr un acuerdo paritario en materia salarial, pero no en asignaciones familiares, y esa mesa técnica debió continuar trabajando sobre esa temática. Ante la resistencia en el tratamiento de ese tema, se disponen diferentes medidas de acciones directas, planes de lucha, con diferentes modalidades. Se empieza así un ciclo de paros, un paro inicial de 24 horas, al haber resistencia todavía en esa mesa técnica, se continúa con un paro de 48 horas, y eso fue el 27 y 28 de abril. Y en mayo, 16 y 17 y 18, un paro por 72 horas. A consecuencia de esas medidas de lucha, finalmente los intendentes paritarios se sientan con la federación y logran acordar un incremento de un 300% de las asignaciones familiares. En el interín hubo resistencia en dos municipios, uno fue en Rufino y otro fue en la ciudad de Las Rosas. A consecuencia del paro de 48 horas, 27 y 28 de abril, tomaron la decisión, al momento de liquidar los sueldos, de descontarle los días. Eso motivó, obviamente, un esquema de lucha a nivel local, donde se hicieron los reclamos correspondientes, tanto en Rufino como en la ciudad de Las Rosas. ¿De qué color político son esas intendencias? PRO. De PRO, Juntos por el Cambio. Las dos. Las dos. En realidad, Meyer, que es el intendente de Las Rosas, en su momento se abre del PRO, simbólicamente forma un partido vecinalista, pero está enrolado en el mismo ideario. Bueno, en simultáneo se fueron llevando estos dos conflictos, con presencia obviamente de los sindicatos de bases, que eran los que llevaban las negociaciones y las discusiones. Particularmente en Rufino se pudo habilitar la instancia de negociación en el ámbito del Ministerio de Trabajo, y después de dos reuniones, finalmente el intendente, al haberse homologado el acuerdo con el aumento de las asignaciones familiares, que de alguna manera también legitimó el plan de lucha llevado adelante por Federación, termina ofreciendo o resolviendo que se dé el conflicto, se abonaron los días caídos y digamos, la actividad siguió normalmente. Sin embargo, en Las Rosas la cuestión se empezó a poner cada vez más difícil. Las Rosas es un municipio cuya intendencia, que arranca ya a fines del 2015, viene con muchas problemáticas con relación al sector de trabajadoras y trabajadores. Cuando asumen a fines del 2015 Meyer, saca inmediatamente un decreto donde deja sin efecto suplementos funcionales, o sea, suplementos que están dispuestos por la ley y que se corresponden con las funciones que cumplen los trabajadores y las trabajadoras. Ahí es donde empiezan la mayor cantidad de conflictos, porque dejó, en ese momento creo que habían sido 40 trabajadores a los que le habían sacado suplementos. Incluso hubo intervención del Ministerio de Seguridad de Nación, al mando de Patricia Bullrich, que mandó gendarmería, también con represión, con mucha violencia. Y la relación con el trabajador y con la trabajadora nunca fue bueno. El 29 de mayo, mientras nosotros salíamos del Ministerio de Trabajo, después de arreglar el conflicto con la localidad de Rufino... O sea, hace 15 días. Hace 15 días. Los compañeros de Las Rosas seguían en su plan de lucha. Ese día tenían particularmente previsto hacer se concentraban en el obrador municipal y marchaban para hacer un corte de ruta. Se encontraron con que había fuerzas de seguridad en una cantidad numérica inusitada. Estamos hablando de aproximadamente 150 efectivos de la provincia de Santa Fe, dentro de los cuales había grupos de operaciones especiales,
donde bajo el argumento de que las trabajadoras y los trabajadores estaban impidiendo la salida de las maquinarias, ellos tenían la orden de desalojo. Bueno, obviamente le pidieron la orden de desalojo, no la tenían. El jefe del operativo al tiempo exhibe una orden de desalojo de un conflicto anterior, de un mes atrás, fechada el 13 de abril. Digo, Las Rosas viene con varios conflictos. Hace un tiempo atrás, que se pudo solucionar, yo creo que fue el 26 de abril, un par de días antes del paro a nivel provincial, un conflicto interno que tuvo que ver con una mala aplicación de los acuerdos paritarios durante los 2 años anteriores, pero se logró conciliar, y luego viene con este nuevo conflicto. Exhibieron esa orden de desalojo, o sea, una orden de desalojo que no era válida para esa ocasión. Se discutió nuevamente esa orden que se estaba exhibiendo y a eso de las 11 de la mañana el jefe del operativo manifiesta que tenía una instrucción oral de la fiscal en turno ordenando el desalojo. Obviamente, al no haber una orden escrita, los compañeros negaban la posibilidad de que esto sucediera, y ahí es donde empezaron a ingresar todas las fuerzas policiales que estaban afuera, con palos, escudos, golpeando a las compañeras, los compañeros, empezaron a tirar gases lacrimógenos, obviamente se empieza a generar toda una desconcentración. ¿Hubo heridos? Muchos, porque se desató una balacera de goma terrible. Mucha gente, bueno, con machucones por los mismos golpes, hematomas, hubo una persona quebrada, lesionados en las caras con balas de goma, piquetes por todos lados. ¿En este momento una situación conflictiva de este calibre es la única que hay en la provincia? Por lo menos en lo que tiene que ver con nuestro sector, sí. Pero realmente fue una situación muy violenta y además muy desmedida. Había 150 efectivos policiales cuando eran 40 trabajadores que se concentraban para marchar a otro punto. O sea, ni siquiera las maquinarias estaban guardadas porque los trabajadores estaban de paro, o sea que no estaban en uso, estaban en su lugar normal y habitual. Por las noticias que a uno le llegan a través de los medios de prensa y otros canales, uno puede llegar a imaginar que una solución de normalidad al día de hoy se está muy lejos de eso todavía, ¿no? Está muy lejos porque el intendente de Las Rosas tomó una posición inclaudicable, o sea, no hay posibilidad de diálogo. Nosotros nos hicimos presente el día posterior a esta represión, donde hay un dato importante también que poner en consideración. Se juntaron las balas servidas que hubo en la calle, 1.550 se computaron. Ah, bueno, tiraron a discreción. A discreción. Esto se desarrolló desde las 11 de la mañana hasta las 4:30, 5 de la tarde. Por eso te digo que hubo mucha violencia. No hubo una orden de un fiscal. El Ministerio de Seguridad no salió tampoco a justificar qué era lo que había pasado. ¿Eso fue en la puerta de la municipalidad? En la puerta del Obrador. Ah, del Obrador. En la puerta del Obrador, Eso donde está la maquinaria de obra pública. Alejado del centro de Las Rosas. Está así, está retirado. Es una zona poblada, no es una zona rural, pero está alejada de la zona céntrica. O sea que podría haber heridos también a vecinos. Sí, podría haber pasado. Sí, porque está poblada la zona. Claro. Está poblada la zona. Ahí estamos viendo algunas imágenes, me parece, que tienen que ver con eso, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Hacia el fondo está el Obrador Municipal, ahí al costado lo que se ve sobre el margen derecho es una zona de contenedores de residuos reciclables. Sí, no, realmente fue terrible. Yo no estuve presente, estuve el día siguiente. La verdad que la angustia que tenía la gente y los vecinos se solidarizaron mucho, permitían el ingreso a la gente a la casa para que puedan ingresar a los baños, les ofrecían agua caliente. Fue realmente muy terrible, muy virulento, y hacía mucho tiempo que no se veían cosas de este tipo. Esto nos rememoró a una situación que se sucedió en el año 2016, donde también, como yo te relataba recién, desde el Ministerio de Seguridad de Nación se mandaron a la Gendarmería también para reprimir ahí una también protesta. En Las Rosas. Ahí también en Las Rosas. Entonces es como que están perseguidos los habitantes de Las Rosas o los trabajadores municipales de Las Rosas. Los trabajadores municipales. Por este tipo de situaciones. Sí, así es. Pero además hay un montón de cuestiones que resultan inexplicables en un marco democrático, ¿no? En un Estado de Derecho, la verdad que resultan inexplicables algunas cuestiones. Nosotros fuimos a hacer el aguante a los compañeros el día jueves en vehículos particulares, fuimos con algunos otros compañeros, llevábamos algunos insumos para la gente. En la ruta nos pararon 2 móviles de la policía, uno de la Agencia de Seguridad Vial de la provincia, donde nos pidieron la documentación de todos los integrantes del vehículo, nos hicieron requisa, sin orden, obviamente, requisa al vehículo, requisa los bolsos de las compañeras que viajaban conmigo, revisaron obviamente, baúl, obviamente no me resistí porque no teníamos nada que ocultar.
Supimos de algunos compañeros que le impidieron directamente la entrada. Muy complicada, la verdad que muy complicada, la presencia policial muy complicada. ¿Cómo es al día de hoy la posición de Festrán? ¿Qué puede hacer Festrán al respecto o qué es lo que ya está haciendo? Nosotros siempre nos manifestamos abierto al diálogo y de hecho siempre se estuvo interviniendo tratando de que el Ejecutivo Provincial intervenga a partir de diferentes resortes institucionales que tienen, uno de ellos es Ministerio de Trabajo, que con gran esfuerzo se logró el día viernes, después de esa situación de represión, dictar a una audiencia o llamar a una audiencia de conciliación no obligatoria y sin ningún efecto vinculante. Esa audiencia fue realizada la semana siguiente, fue la semana pasada, donde nos juntamos el día martes en el Ministerio de Trabajo de Rosario. El intendente no se hizo presente. Mandó a un abogado que fue con dos representantes, dos patrocinantes, los presenta como dos patrocinantes letrados. Uno de ellos se presentó como jefe del partido político PRO, Patricia Bullrich. ¿Qué hace ahí? No lo sabemos muy bien. O sea, ¿por qué viene alguien de Buenos Aires a representar al intendente? Y dos vecinos que a resultas de las conversaciones que tuvimos, no eran vecinos simples, eran dos empresarios de Las Rosas, supuestamente muy amigos del intendente, que trataban de ofrecer algún tipo de llegada al intendente para habilitar el diálogo. Hicimos diferentes propuestas, nosotros siempre abiertos al diálogo y a la posibilidad de buscar una salida, una alternativa y una resolución a este conflicto. Las llevaron a consideración del intendente, el intendente al otro día mandó por escrito y con un abogado distinto una propuesta de que la única alternativa era devolver los días caídos, que se les iba a pagar semanalmente en la medida en que lo fueran trabajando. No se aceptó, volvimos a formular otra propuesta para que llegue a Intendencia y volvimos a pasar un cuarto intermedio hasta el día viernes. El día viernes no se presentó nadie, no hubo ningún tipo de comunicación oficial, por lo tanto dimos por concluida también esa instancia. La verdad es que nosotros estamos siempre dispuestos al diálogo y a la posibilidad de resolver esto por esas vías. Diego, más allá de la participación que tiene en toda esta historia el Ministerio de Trabajo de la provincia, desde la esfera política del gobierno de la provincia de Santa Fe, se está intentando acercar las partes, convencer al intendente, hacerlo entrar en razón, mediar de alguna u otra manera. Sí, a ver. Te noto medio dudoso, medio en duda. Lo que pasa que sí, a ver, siempre aparece el discurso de que tratamos de hablar, pero que el intendente es reacio a atendernos, que no nos atiende, que uno intenta. Lo real y concreto es que el Ejecutivo Provincial tiene resortes institucionales para poder hacer que el intendente se avenga a hablar, al menos. De hecho, ahora nos llegó una notificación a Federación hoy por la mañana de que se dictó una audiencia obligatoria para el día de mañana, jueves 15, a las 11 horas en el Ministerio de Trabajo de la provincia, donde ya por lo menos conmina con la aplicación de sanciones si no se presenta a la audiencia. Esperemos que se presente con ánimo conciliador. Vamos a estar atentos a qué es lo que ocurra mañana jueves 15 de junio. Y bueno, obviamente de nuestra parte seguir el tema, ¿no? Seguir el tema a través de las informaciones, comunicados de prensa y datos que permanentemente Festrán nos hace llegar. Pero también a través de tu testimonio y de colegas tuyos, miembros también del Consejo Directivo de Festrán, que sé que están enfrascados en forma directa con este tema. Yo quiero agradecerte la presencia y pedirte que obviamente nos mantengas informados de cualquier cambio, variación o referencia al respecto, ¿no? Van a estar todas las comunicaciones disponibles porque la verdad que es un tema que nos preocupa mucho. Consideramos que este episodio que sucedió en Las Rosas es un escenario que se nos está presentando como un futuro muy próximo y que probablemente se pueda repetir muy frecuentemente. Digo, estamos muy alertas con esa situación. Que obviamente es por demás de preocupante. Diego, gracias por la presencia. Ojalá que tengan toda la suerte que sea necesaria para solucionar este tema de manera definitiva y que no se vuelva a repetir por tercera vez, independientemente de la circunstancia, de la coyuntura política que pueda llegar
englobar al país en su conjunto, ¿no? Esperemos. Gracias por la presencia. Gracias por la participación. Diego De Angelis, miembro del Consejo Directivo de FESTRAN, hablándonos sobre la situación en Las Rosas, que es obviamente muy particular, muy especial, muy lamentable y que esperemos pueda corregirse cuanto antes en lo posible.